Ya sabe que pues estamos en tiempo de campañas, aunque usted no lo crea. Campañas para el Poder Judicial, sí, justamente son esta modalidad que se ha implementado en este poder del Estado. Y pues bueno, el día de hoy toca el turno también a seguir escuchando pues a los candidatos que van justamente para uno de estas posiciones. Por ello tengo el gusto de saludar esta mañana a Gonzalo Mallorquín Llamas, quien forma parte del Tribunal Colegiado y justamente está aspirando también a una magistratura en este mismo Tribunal Colegiado. Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña? Pues ahí vamos caminando, poco a poco, ¿no? Ayer, bueno, más que nada con todos los candidatos, pues se sentían pues raros, ¿no? A veces de iniciar una campaña cuando no es propiamente lo que se venía acostumbrando anteriormente. Es correcto, Germán. Fíjate que nosotros estamos acostumbrados siempre a estar en la oficina, ¿no? Sí. En la oficina, pues estudiando. De eso se trata el trabajo de tribunales colegiados, estudiar problemáticas de la ciudadanía en frente de autoridades de cualquier tipo, federales, estatales o municipales, y se trata de una función muy importante para la ciudadanía, es la defensa de los derechos humanos del ciudadano frente a actos de autoridades. Actos de autoridades, claro, los famosos amparos, Pau. Es correcto, son los amparos. Mucha gente lo relaciona con las órdenes de aprehensión. Sí. ¿No? Por lo general es el caso más extremo que podríamos tener porque atenta contra el derecho humano a la libertad, ¿no? de la ciudadanía. Claro, y justamente las órdenes de aprehensión que se libran con los primeros cuerpos de respondientes que llegan al lugar ahí, pues bueno, son los que tienen las mayores estadísticas justamente de agravios en los derechos humanos. Pero antes de continuar, ¿qué número te tocó y qué boleta? Boleta rosa 09. 09. Es correcto. Candidato 09, Gonzalo Mallorquín, pues ¿desde cuándo has estado en esta carrera judicial? Y platícanos obviamente de tu currículum. Sí, pues mira, ya en la institución del Poder Judicial de la Federación tengo 24 años, ya sirviendo a la ciudadanía. He estado en diversas partes del país, he estado en la ciudad de San Luis Potosí, en Mazatlán, en Culiacán, y ya en el estado, atendiendo la problemática de la ciudadanía de Baja California Sur, tengo ya 20 años trabajando por acá. Esta carrera es muy enriquecedora, pero siempre se acostumbraba, el sistema es a través de la llamada carrera judicial. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el primer escaño, anteriormente no lo era, no formaba parte de la carrera judicial, pero era el de oficial, se le llamaba, oficial administrativo, era un escribiente, ¿no? El que auxiliaba a los secretarios por lo general. Luego, el siguiente peldaño era el de actuario, secretario, juez de distrito y magistrado. Todo esto se llegaba a partir de exámenes, ¿no? Siempre exámenes, había que prepararse. De hecho, anteriormente había un curso escolarizado de un año completo en el cual te especializabas para ser actuario, secretario de juzgado de distrito, secretario de secretario de tribunal colegiado de circuito y del secretario de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo a través de exámenes en esta carrera. Todo a través de judicial. exámenes, es correcto. Entonces, pues me tocó seguir toda esa carrera. Es una carrera que se lleva su tiempo porque, vamos, la función, como te lo comentaba, es una función de bastante trascendencia. Entonces, pues como todo en la vida, requiere preparación, requiere adquirir experiencia, madurez y sobre todo sensibilidad, ¿no? Para reconocer cuál es la problemática. Y estar actualizado, porque justamente los tiempos obligan a veces a actualizar las leyes, los reglamentos, tantos cambios que ha habido desde la Cámara de Diputados, de Senadores para aprobar leyes que van modificando poco a poco, algo en lo cual, en este caso, los juzgadores, ustedes como magistrados, deben de tener al día para llevar un caso pues satisfactoriamente. Es correcto. La sociedad evoluciona día con día. Cambian sus costumbres, cambian sus modos de convivencia y las leyes muchas veces se van quedando atrás, ¿no? Entonces ahí entra la función del juzgador, entra la función de interpretación y de adaptación de estos cambios sociales con las leyes que muchas veces se van rezagando, ¿no? Entonces esa es parte de la importancia de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados. Obviamente la carrera es importante para que la ciudadanía conozca pues de viva voz a todos aquellos que van a estar muy de cerca y que pues van a tener esa sensibilidad, que es otra cosa importante también que en estos días se pide, obviamente, por el tema de a veces ver en papel las cosas, pero no tienes la sensibilidad o vamos, no le conoces a veces la cara al juzgador, ¿no? Exactamente. Y fíjate que parte de la campaña que he emprendido, he tratado de enfocarme precisamente en salir a las calles. Como te comentaba, estamos acostumbrados siempre a estar en nuestras oficinas estudiando, pero he decidido yo en esta nueva etapa, en esta nueva realidad que tenemos en el Poder Judicial de la Federación, salir a las calles,
conocer a las personas, darles a conocer quién soy yo, mi experiencia, y también pues sensibilizarme, conocer sus necesidades, para de esta forma poder plasmar en una sentencia pues el sentir de estas personas, poder resolver de forma socializada, ¿no? Entonces es importante siempre que veamos el contexto en el que viven las personas. Entonces, y el salir a las calles y el conocer a las personas de frente, el hablarles, el saludarlos, pues te da justamente ese extra, ¿no?, que se necesita para poder resolver un asunto de forma humana. De forma humana, sí. Así y seguramente en estos 20 años que tienes ya como un parte integrante del Poder Judicial con esta experiencia, llegó un momento en el que, pues bueno, como que haces un clic en esa sensibilidad y que no, aquí no nada más es lo que dice la ley, sino que necesito conocer obviamente cuál es el trasfondo o de qué viene todo esto. Y eso pues se traduce en una prontitud que ahorita pues muchos de las personas que están esperando pues que les llegue la justicia, lo esperan obviamente con prontitud, que es algo de lo que se carece a veces, ¿no? Sí, es una de las quejas más frecuentes, recurrentes, ¿no? El hecho de que sean tardados estos procedimientos. Los tribunales colegiados, por lo general, somos órganos terminales, es decir, ahí se decide ya en definitiva de qué forma, si una autoridad resolvió un asunto en el ámbito del fuero común de forma correcta o de forma incorrecta. Entonces, siempre llegan las personas con nosotros, los tribunales tenemos puertas abiertas, pueden llegar las personas directamente con nosotros como juzgadores y los atendemos y por lo general nos dicen, es que ya traigo años con este problema. Válgame, entonces necesitamos que esto pues salga lo más pronto posible, ¿no? Entonces ahí con nosotros llegan ya con todo este bagaje, con toda esta carga de años y años de lucha y van y se desahogan con nosotros, ¿no? Entonces esto es importante, el que tengamos puertas abiertas y que sepamos que de las decisiones que tomemos pues dependen vidas. ¿Por qué? Porque resolvemos cuestiones de salud, de patrimonio, de custodia de menores, de alimentos, de vida, hablando de cuestiones de salud, ¿no? Sí. ¿Qué tan terminal es llegar a la instancia del tribunal colegiado? Porque sabemos que todavía hay una instancia mayor, que es ya brincarlo a la Suprema Corte, ¿no? Me parece que es esa. Sí, mira, los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son casos de mucha trascendencia. Contadísimos, son pocos, y a pesar de que la Corte sí tiene una carga de trabajo algo elevada. Sin embargo, a nivel estatal, el llegar a un tribunal colegiado ya implica la última instancia, por así decirlo, ¿no? Porque es un juicio extraordinario, el juicio de amparo en realidad. La última instancia a nivel local es la resolución que emite el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Nosotros, como tribunal colegiado, somos tribunales constitucionales de derechos humanos, revisamos el actuar de estas autoridades. Entonces, nosotros verificamos que ellos hayan cumplido con la Constitución, hayan respetado los derechos humanos, y en consecuencia nosotros somos los que emitimos, de alguna manera ya quitamos ya el punto de controversia. De controversia en el asunto, así es. Sí, justamente, es decir, si hiciste bien tu chamba o no, te faltó tal cosa, necesitamos obviamente recapitular. Correcto, hay ocasiones en que ordenamos reponer los procedimientos porque hay alguna violación precisamente en esto, ¿no? ¿El reponer es regresar al paso atrás? Exactamente. Que no es lo ideal, Claro. Ahora lo que se busca a través con las nuevas reformas. Ustedes no corrigen el paso, más bien lo mandan atrás para que se corrija desde atrás. Exactamente, ¿por qué? Porque, como te comentaba, el juicio de amparo es un juicio del ciudadano contra la autoridad, ¿no? Pero lo que se está dirimiendo en este juicio original, digamos civil, laboral y demás, pues requiere que haya igualdad entre partes. Ahí sí, es de un ciudadano, por ejemplo, trabajador contra el patrón, y ellos tienen el derecho también a defenderse, ¿no? Entonces, si vemos alguna violación procesal dentro de ese procedimiento laboral, lo regresamos para que se corrija, pero en la instancia laboral, en este caso, ¿no? Y que las partes tengan también oportunidad de seguir defendiéndose. Sí, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Instancia, te faltó que les dije que aplicaras tales cosas, o te faltó que checaras tal ley, tú lo regresas para atrás y obviamente ya la autoridad dice, pues bueno, vamos a hacerlo de esa manera, y puede ser que ahí ya cambien las cosas para las dos partes, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, mira, en materia laboral tuvimos un asunto recientemente en el que un patrón, el trabajador dijo que lo habían despedido, el patrón se escudaba diciendo, no, pues él me firmó una renuncia. Muchas veces es una
costumbre mal aplicada, el que llega el trabajador a veces desde que te contratan y te hacen firmar, ¿no? La renuncia, ¿no? Y pones huella digital, ¿no? Sí. En este caso ocurrió lo mismo, presenta la renuncia del señor, el señor incluso acepta que sí la firmó, ¿no? Pero había un contexto muy curioso en este caso, hablando de contextos, de realidades de las personas. El trabajador tenía una enfermedad de cáncer muy avanzada. Entonces nos pusimos a ver, este punto no nos cuadró, digamos, con todo el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con este tipo de enfermedades requiere atención médica, ¿no? Y tú al renunciar, pues renuncias también a los servicios médicos, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Entonces, él de alguna manera decía que había sido, que esa firma, que esa renuncia la había hecho desde que ingresó a laborar, pues, ¿no? Entonces, vimos el contexto, analizamos que no era coherente, que no era acorde a la realidad, claro, de la persona esta, y lo que se determinó fue, pues, que esa renuncia era inválida, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de los contextos. De los contextos, claro, claro. Ese es el ejemplo justamente que necesitamos que se tengan ahora por parte de los juzgadores que están en esta carrera para pues llegar justamente a varios puestos del Poder Judicial, en este caso una magistratura del Tribunal Colegiado. Candidato 09 de la boleta rosa. Es correcto. Gonzalo Mallorquín Llamas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad, pues, de llegar a tu auditorio. Claro, claro, y saber obviamente de la experiencia que todos los candidatos, en este caso el candidato 09 de la boleta rosa, pues nos dejó aquí en el estudio de CPS Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Germán. Estaremos atentos del seguimiento de la campaña. Por supuesto, son 2 meses de campaña. Prácticamente vamos iniciando y estaremos dándole seguimiento a ello. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información aquí a CPS Noticias.